también a la señorita y por supuesto también a toda la audiencia. Estoy, Buenos Felicidades días. como vetense. gracias, felicidades también. Estoy aquí con Tania Pedroso en esta mañana de Asueto, en la ciudad de Coronel Oviedo, 267 años. Papachín, yo estuve hoy temprano contando los intendentes de la era democrática. Eh, y me vas a corregir vos. Yo me acuerdo desde Elizardo Monjes para adelante. Elizardo Monjes, Eligio Campuzano, Fermín Bernal, Carlos López, Papachín Morales, Edgar Olmedo, Eladio González y Marcos Benítez. Son 8 periodos. ¿Está bien eso? Bueno, comentarte que nosotros desde 1948 ya teníamos posibilidades de que tengamos intendentes. No lo tuvimos hasta que en el año 1953 asume Pantaleón Monjes, que es el papá o el padre de Elizardo Monjes, y termina la etapa con Elizardo Monjes. Elizardo Monjes no es electo por el pueblo, él es electo por el poder ejecutivo. A Claro, los partir de ese intendentes momento antes eran designados por el presidente. era designado por el poder ejecutivo, así mismo como los delegados de gobierno que hoy día cumplen también la función de gobernador del departamento. Mm. Así que comienza con un monje y termina con un monje. En el Mirá año vos. 1991 se llama a elecciones y hasta ese momento los concejales municipales eran 9. Se eleva de categoría y asume como intendente municipal el doctor Campuzano. Sí. Campuzano González, que tiene una diferencia bastante amplia ya en ese momento, pero entramos en ese momento 6 concejales y 6 concejales colorados, 6 concejales liberales. Aclarar nada más que nunca tuvimos problemas por el hecho de pertenecer a una línea política partidaria. Ahora, Eh, Papachín, ¿a quién le ganó Eligio Pantaleón Campuzano para las elecciones? Eligio Pantaleón Campuzano le gana a Lizardo Monjes, Ah, que en mira. ese momento, después de una interna muy fuerte, donde estaban por un lado como candidato Romero, Hugo Romero, que era el movimiento por el cual yo pertenecía, al movimiento renovador, estaba también Neri Barrios. Sí, Neribar. Posterior a eso, representando en este caso el doctor Elizardo Monjes, pierde las elecciones y le gana el doctor Campuzano. Eh, Campuzano tuvo entonces solo 9 concejales todavía en esa época. Él, en ese momento, de acuerdo a la ley, porque subimos de categoría y eran 12 concejales. Es Ah, decir, nosotros con el presupuesto que asumimos, tenía que dividirse anteriormente entre 9, la dieta de los concejales municipales, y ahora tuvo que dividirse en ese momento entre 12. ¿te acordás Nuestra cuánto, dieta en ese cuál era? momento Sí, era ¿cuánto? 300 y algo, amigo, la mía era en este caso nuestra dieta. Ponele Aclarar también 350.000, ponele 350.000, ¿verdad? por ahí más o menos, Mm, eso fue. mm. Aclarar también que posterior a eso, lógicamente el presupuesto ya lo hacíamos nosotros. Ajá. La ley hasta ahora establece que puede ser hasta el 10%, ¿verdad? Pero por eso yo pongo la mano en el fuego con mis compañeros. Nosotros nunca pusimos el tope, Ujú. porque pensábamos también en la ciudadanía y era mucho dinero. Y veníamos de la vieja escuela probablemente, o tal vez seamos de los duros, ¿Quiénes eran los pero concejales cuando eso, Papachín? ¿Podemos recordar? bueno, los concejales municipales que entramos por el Partido Colorado fue Armando Mendoza Romero, Sí, entró de igual manera Raúl Ollero Fernández, sí. que Juan Vázquez, Ajá.
el doctor Francisco Sanabria, entró también Marino Mercado, Sí. y quien les habla. Ajá. En ese momento, en un pacto que tuvimos, conversaciones, no con documentos, acordamos, porque éramos 6 y 6, los concejales liberales, Nicanor Invernici, abogado, no me acuerdo por el nombre, Genaro Cabrera, Daniel Rojas, no Daniel Rojas, nuestro diputado senador, el otro Daniel Rojas. Sí, sí, el que De falleció igual hace poco. manera también Eulalio Chamorro, Sí. a la puta me estoy olvidando de alguien, pido Y disculpas. Mercedes González Pero no éramos era. 6 y 6. Mercedes González no era. No, Mercedes González era, en este caso, estaba como funcionaria municipal, estaba en obras. Ah, ya, ya, correcto. Y Eh, el secretario general en ese entonces era el doctor, que era su hermano, era muy famoso y que lastimosamente falleció en un accidente que les había dicho que se había suicidado y que tenía su farmacia ahí frente al mercado. Simón, ujú. el doctor Simón, él era el secretario general. Ahora, Papachín, vos también sos de un linaje de familia de intendentes, ¿verdad? Mi papá fue intendente municipal después del doctor Cano, en 1968. Y posterior a eso, en mi caso, era también yo estuve 5 años como concejal municipal y en este caso un periodo como intendente municipal. Mi papá estuvo 1 año y un poquitito. Sí, mi padre tuvo 17 años como delegado de gobierno y para la gente va a recordar nomás, pero es importante muchas veces también mencionar. Papá estando como delegado de gobierno 17 años no tuvo casa, porque la casa que está frente al tradicional, esa es de la familia Benítez. Ujú. Bueno, Papachín, si tú, yo recuerdo, el otro día estuve mirando un informe de gestión de Campuzano, el doctor Campuzano, y la Sí. voz en off era de Derlis Varela, un colorado. Antes, por lo menos, al terminar la era de la dictadura, entramos en una democracia, parecía que todos empujábamos el carro, no había tanta polarización. No sé si una percepción mía nomás, ¿qué puedes decirme al respecto? Y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros teníamos un eslogan que decía que cuando se necesitaba, ¿verdad?, teníamos que pasar la mano a la persona que necesita. Y felicitarle en algunos casos si es que hace bien y si es que hace mal, justamente le damos mano para ayudar, para acompañar, para empujar y hacer lo que realmente correspondía. Por eso decía, probablemente venimos de la vieja escuela, Mm. pero no me arrepiento de haber pertenecido en este caso a la vieja escuela. Tuvimos, lógicamente, como toda persona humana que somos, algunas cosas probablemente negativas, pero lo hicimos por convicción, no por el hecho de que pertenecíamos a un partido. Hace poco conversaba con unos amigos y les decía, nuestra condición de colorados y nuestra condición de liberales representando a la ciudadanía en la concejalía municipal debe ser como tal. Pero cuando uno asume su condición de concejal, tiene que ser concejal municipal de Coronel Oviedo y honra a su partido o deshonra a su partido en las acciones que realiza. Ahora, Papachín, si tuviéramos que ir dando una secuencia de los gobiernos municipales que recién lo mencionaba, hay o sea, existe en esta época de 35 años, hitos que marcaron los gobiernos municipales que podríamos decir, este fue un punto de inflexión para Coronel Oviedo. Evidentemente que hubo un cambio sustancial, principalmente en Coronel Oviedo. Yo creo que si anteriormente lo denominábamos pueblo, porque yo en mi época de criatura le decíamos vamos a irnos al pueblo, escuchaba de mis mismos amigos que estaban en la campiña,
y creo que la ciudad se convirtió a partir de 1974, cuando se pone por primera vez y tenemos luz eléctrica a las 24 horas. Yo creo que a partir de ese momento llevamos la denominación de ciudad. Tuvimos varios problemas, varios inconvenientes. Oviedo siempre fue una ciudad que se caracterizó siempre por la falta de agua. La gente que tiene mi edad o tal vez más o casi similar se recordará de que agua traíamos de Icuacaú, de Icuá Mendoza, de Icuazatí, y asimismo también del tanque que estaba hoy en día en el taller de Cristian Paz, donde traíamos con balde. Posterior a eso pasamos a otra etapa donde en tamboras, ¿verdad?, se distribuía agua y se vendía por las casas estiradas por caballos, luego las camionetas y así sucesivamente hasta que empezó a aparecer de que se hagan los pozos artesianos. Cada uno, Cristian, tuvo su etapa y creo que cada uno también dio para decir para que se pueda tener lo que hoy en día es la ciudad de Coronel Oviedo. No podemos comparar la etapa del doctor Campuzano o del doctor Elizardo Monge. ¿Por qué? Porque en ese momento no había royalties y todo lo que se recaudaba en ese caso era lo que venían de los impuestos de la misma ciudadanía. De todas maneras se hicieron varias cuadras asfaltadas, pero el asfalto en ese momento pagaba la ciudadanía. Voy a poner nada más que un ejemplo. Esa casa que está en la esquina de Stock, esa era de la familia Fernández, uno de los más grandes constructores de carrocerías de camiones. Y en la época del Segundito no pudo pagar más y se remató su casa. Así era, donde el ciudadano tenía que pagar el asfalto. Y en este aspecto, en la época de Campuzano, el asfalto que va desde mi casa, desde la seccional hasta llegar hasta el centro de salud, y de igual manera la otra vuelta desde el 12 de junio hasta la esquina de la catedral, eso se hizo en esa época. Y así sucesivamente. Creo que lo de Fermín, la obra más importante fue el desagüe, ¿verdad? Porque esa vez nunca más se volvió a tocar ese tema, ¿verdad? Y estamos hablando que él asume en 1996 hasta el 2001. Y ese desagüe de las aguas servidas que anteriormente estaban por las calles, por las canaletas, a partir de ese momento prácticamente desapareció. Pero eso no fue a obra una de la localidad ESAD, de uno de los distritos de Papachín. Coronel Oviedo, pero nunca más se amplió, por ejemplo, en este caso, el lugar donde se tiene como reservorio, y lastimosamente quedó así. Carlos López hizo también una muy buena labor como intendente municipal, y bueno, lo que a mí corresponde, le digo a la gente, yo no quiero hablar, yo quiero que la gente me ponga en el sitial que corresponde. Si es negativo, negativo; si es positivo, positivo. Porque creo que nosotros no estamos en condiciones de hablar objetivamente, que la ciudadanía hable. De igual manera también todos los otros intendentes municipales. Lo que más me dolió, y lo digo con mucha sinceridad, y creo que fui uno de los pocos, a excepción también de dos concejales municipales, que fue Marisol y Marcos Benítez, y yo como intendente municipal nunca estuve de acuerdo en que se empiece a demoler la municipalidad y hacer un municipio que sí, es que en ese momento estaba un poco desfasado. El viejo edificio era mucho más confortable y era mucho más acorde a lo que es la ciudad de lo que es hoy en día. Y por una cuestión de identidad también, Papachín, creo que hay alguna ordenanza incluso que protege ese tipo de construcción. Evidentemente, solamente que no está reglamentada. Yo me acuerdo en una ocasión la doctora Corina se personó hasta mi casa, hablamos, y en realidad hay una ley a nivel nacional y muchas ordenanzas también en varias otras localidades, pero no está reglamentado.
no está reglamentado. Por darte así un ejemplo, hace poco, por ejemplo, se echó la casa que era del señor Osorio, que Sí. está frente mismo a la casa, era de don Antonio González Cabello. Bueno, y así como eso hay varios, Por pero ejemplo, Papachín, Papachín, hay pegado está dos... este señor Serafini, que es Sí, el señor Serafini tiene una casa antigua, enfrente está el doctor Zamudio, y sí, así sucesivamente, pero hasta llegar hasta la esquina, por ejemplo, que fue la casa de don Rafael Melgarejo Casco, que era una persona muy querida y muy respetada en la ciudad de Coronel Oviedo, y así podemos citar varios de ellos ahí frente al supermercado, la casa que era de los Peñas, que en los últimos tiempos era de la familia Fox, fue totalmente echada. Y bueno, y esas cosas que nosotros creo que como ciudadanos de Tense debemos de dejar un poco como un legado de cómo fueron las construcciones de antes. Pero independientemente de todo eso, Cristian, y te pido disculpas por el apasionamiento que le estoy dando en este caso, nosotros somos de la época antigua, que Oviedo tiene casi 2 veredas en la parte céntrica, y principalmente en el barrio Capitán Roa, en el barrio centro, parte de Bernardino Caballero y parte del 12 de junio. Una parte donde se plantaban los árboles y otro lugar donde uno transitaba. A partir de ese momento nos dejamos llevar un poco por el populismo, me incluyo también yo, cuando se hicieron nuevos asentamientos, cada día son más estrechas las calles y casi prácticamente no hay posibilidad de que uno pueda transitar libremente. no, te decía nomás, Papachín, hay dos construcciones antiguas también que fueron derribadas estos días, o sea, meses atrás. Uno que es ahí en la contraesquina del Salón Multiuso de la Cooperativa, al lado de Funeraria Duarte, y otro a una cuadra, contraesquina de Vigui. Son dos construcciones bastante antiguas y que tenía todavía, no digo el aspecto colonial, pero por lo menos de la antigua Ajos. Mira que ya que estás hablando de la clínica, te comento, y probablemente mucha gente no sabe, que ese lugar donde está la panadería Paz, esa era el primer negocio que tuvo el señor William Paz, el que trajo el fútbol al Paraguay. Él tenía una casa que se llamaba William Paz y Compañía. Sí, Cuando este señor ya tuvo una cierta edad, tuvo que trasladarse a Asunción, y vino su hijo, Oscar Paz, que en ese momento vivía en Encarnación, y su señora de origen encarnaceno, vinieron con sus hijos, incluyendo Cristian Paz, y a Cristian se le decía Tanchi. ¿Por qué motivo le decían Tanchi? Porque era tan chiquito. Cristian, por ejemplo, es encarnaceno. Él nació en Encarnación, pero nadie puede poner en tela de juicio de que no es obetense. Bueno, y esa casa, verá, te puedes imaginar, era uno de los primeros negocios que tuvo William Paz, y ahora se está demoliendo. sí, sí, la identidad de la ciudad se está perdiendo. Buenos días, Papachín. Se suele decir que en Paraguay las grandes obras de infraestructura fueron gracias a Stroessner. En Coronel Oviedo hay obras que impulsan a la infraestructura de Coronel Oviedo, excepto la provisión de agua que sigue siendo un gran déficit. Mira, te escucho un poco entrecortada. Si es que, Cristian, me podés ayudar un poco y voy a tratar de No, no, contestar. lo que Sí. decía Tania es que las grandes obras en Paraguay se le atribuyen a Stroessner. Ujú. Y en Coronel Oviedo hay obras nuevas que podríamos decir son ya parte de administraciones municipales, a eso se refiere, excepto la provisión de agua que sigue siendo un fracaso, Papachín. Sí, bueno, todo esto que estamos hablando son cuestiones profesionales, en este caso individuales, que no tienen nada que ver con la presencia, en este caso, del Estado. Ujú. Y hay varias, pero varias casas. Y yo ponía nada más que el ejemplo de lo que es la casa de William Paz. Le invito a la ciudadanía que recorra o vaya un poco a Eusebio Ayala. La casa de Abela,
Esperati, que fue una de las mujeres emblemáticas de la educación paraguaya, hasta hoy en día se conserva como un museo en el Sevilla Yala. Y nosotros tuvimos acá también maestras emblemáticas, ¿verdad? Como son las hermanas Escalada, Asunción, ¿verdad? Y Asunción Escalada y Buencellada Escalada. Bueno, y así como ellos, lastimosamente no tenemos, por ejemplo, la casa, la que fue la de Renberto Jiménez, porque los Jiménez son familias tradicionales de Ajos y de Coronel Oviedo. De igual manera la familia Dávalos, que tampoco tenemos identificada. Y hoy en día, con un trabajo investigativo, y te comento, Cristian, que a mí me gusta que se haga un trabajo investigativo. Siempre nos dijeron, porque yo estuve también en el Archivo Nacional buscando si es cierto que Jaime Sanjurjo fundó la ciudad de Ajos, y no está registrado, ¿verdad? Porque, mira, era gobernador del Paraguay, Jaime Sanjurjo, estuvo 10 años estuvo acá en el Paraguay, y no está registrado de que Ajos haya sido uno que fue el gobernador que haya fundado esta comunidad. Y hoy en día el doctor Argüello viene con documentos que hablan de que tuvo mucho que ver la Iglesia Católica, en este caso, un obispo de la Argentina, y que se interesó probablemente en esa zona del país, y fue el que trajo la primera imagen, en este caso de Virgen del Rosario. Y hay ya también un entredicho en ese aspecto, porque siempre también nos dijeron, y nosotros creíamos todos los que nos decían, de que Ajos era la planta de Ajos. Pero aclarar una vez más de que la planta de Ajos no es originario de América, y mucho menos va a estar en este lugar. Entonces, la teoría que tienen ellos es el tema de Tehuajó, ¿verdad? Que es un nombre indígena. Así como existen varias otras localidades, varias otras ciudades, ¿verdad?, que tienen nombres indígenas, como en este caso el mismo Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, y por supuesto también Paraguay, que fue el origen de los nombres, y en el cual se decían mal los nombres. Entonces, por ese motivo, por ejemplo, nosotros tenemos acá a Demancué, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con el apellido probablemente, o Juan Latín, o Saro Caró, y así sucesivamente. Papachín, Oviedo hoy, ¿cómo lo catalogarías como una capital departamental? ¿Está a la altura de lo que se espera en materia de infraestructura, en materia de proyección? Hay polos de desarrollo, por cierto, el lado sur de la ciudad, pero en un contexto más global, teniendo en cuenta tu conocimiento por la trayectoria de vida que tenés y por tu conocimiento histórico de la ciudad, ¿cómo lo catalogás en el tiempo? ¿Estamos acorde al tiempo hoy en día, siglo XXI, ya la tercera década avanzando? Yo creo que se hicieron muchas cosas positivas, ¿verdad? Pero independientemente de todo eso, siempre hay cosas por hacer, o siempre quedan cosas para hacer. Lo que yo le pediría a las autoridades que creen los consejos de desarrollo. Por ejemplo, en el campo cultural, que se cree un consejo de desarrollo. Yo cuando dejé la Secretaría de Cultura de la municipalidad había sugerido, ¿verdad?, de que se conforme un consejo, y en ese consejo que estén mucha gente, ¿verdad?, de todos los partidos, y que tenga un conocimiento amplio de lo que es la ciudad de Coronel Oviedo, y se consulte, ¿verdad?, cómo debe ser. Hoy en día a mí me llama un poco la atención la denominación de calles, y muchas veces nos olvidamos, tal vez por desconocimiento, y creo que más es por ese motivo, y no centralizar demasiado en las principales calles de la ciudad que están en la parte céntrica con la denominación de las personas. Oviedo es grande y cada día va a ser más grande. ¿Tuvo o no tuvo influencia de las autoridades? Tengo un poco mi duda, y lo digo con mucho respeto. Y estamos hablando de la totalidad.
Yo creo que la iniciativa privada tuvo mucho que ver con esto, Cristian. Te puedes imaginar lo que hoy en día es hacia la zona norte. Por ejemplo, eso no fue una iniciativa particular. Sí, la iniciativa vino por un lado con el tema del hospital, pero el hospital se fue ahí. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento la Universidad del Caguazú, la UNCA, había conseguido una propiedad de 20 hectáreas y se necesitaba, entonces la UNCA le da 10 hectáreas a lo que va a ser el hospital. Es decir, eso ya fue consecuencia porque se tenía que construir eso. Y ahí yo temo en qué aspecto. No hay que olvidar nunca de que el mercado de abasto de Asunción tiene 25 hectáreas. Hasta hoy en día no hay un espacio. Y nosotros creo que debemos de pensar un poco más de eso. Y ahí valoro la iniciativa que tuvieron nuestros antecesores, la visión que tenían. Te podés imaginar, el colegio o la escuela Coronel Florentino Oviedo se inaugura en 1974 y se lleva a una localidad que queda bastante lejos en ese entonces, y dijeron la gente del centro, Moópico hasta Duramo o Moí de escuela, porque era Moreira Boca, así se denominaba, era la donde se entraba para ir a Moreira. Y ahora va a ser el centro, el colegio centro de educación más grande que fue de la Enrique ciudad. Serrano López, y eso quedaba en otro lugar totalmente distante, y en la ciudad no había una institución educativa como la de EFA. De igual manera, cuando se construye el Colegio Nacional Pedro Peteña, se lleva a un lugar bastante lejano, que fue la aviación o la cancha de carrera en ese momento, y los estudiantes tenían que irse hasta ese lugar. Te puedes imaginar si es que se quedaba todavía acá al lado del Banco de Fomento, el Colegio Pedro Peteña, que hoy en día yo en una ocasión me entré y me asusté porque ahí entrábamos no sé cuántos estudiantes, y el otro colegio que era la escuela normal, que en su momento se llamó Colegio Presidente Stroessner, y la fusión de los dos es el Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada. Y como había un problema político, le trajeron a un profesor de alto nivel que fue, ayudarme por favor, el que fue el primer director general del Colegio Nacional, no me viene el Mi nombre. memoria a mí ya no me da, Papachín, para eso todavía. Pero bueno, en la década, ¿en qué década fue eso? No haya problema, ¿sabes qué hicieron? En el turno mañana le pusieron a la señora Edita López de Zorrilla, que era de una línea política. Ajá. Como director le pusieron al profesor Segovia, que era de la misma línea política también, y a la profesora Ana María de Insaurralde le pusieron en el turno noche, para que no haya problemas políticos en ese momento. Se distribuyeron. Y le a alguien de Asunción, que estaba como director general. Y bueno, te puedes imaginar, el Colegio Nacional ya estaba ahí. Y el Club Coronel, cuando se mudó, acá hubo un caos prácticamente lo que era Coronel Oviedo, porque se iba a llevar lejísimo, ¿verdad? Y toda la gente le trataron prácticamente de loco a la dirigencia en ese momento, porque dos escuelas emblemáticas, un colegio nacional, el Instituto de Previsión Social que está acá frente al banco, sobre la calle Tuyutí, se muda a lo que hoy es hoy en día. Entonces la gente, ya te digo ya, pero qué visión que tenían esa gente. Hoy en día es un orgullo también para nosotros, que no soy el Coronel, la instalación del Club Coronel, por la superficie que tiene. Sí, sí. Papachín, mira, yo lo que pude presenciar en mi corta o larga vida ya en Coronel Oviedo fue el cambio de 3 terminales de ómnibus. Yo recuerdo cuando la Politécnica, que es ahora, era terminal de Oviedo, recuerdo la terminal del centro y posteriormente ya la terminal del cruce. Por lo menos esa evolución voy siguiendo yo. Bueno, pero bueno, es lógico, eso joven, pero la terminal estaba en la calle,
La terminal, y probablemente muchos de tus oyentes estarán en comunicación contigo diciéndote que la terminal estaba frente a la municipalidad, frente a lo que hoy es el día del banco. De igual manera iba sobre la calle hoy Juan Ángel Benítez, y por supuesto se iba hasta la casa de mis padres. Y eran las casillas que hoy en día encontramos, y más o menos algo similar a lo que es Santa Rosa del Aguaraí, lleno de casillas estaba. Y ahí venían los vehículos a buscar a la gente para que puedan viajar al norte. Y ahí tuvo mucho que ver dos empresas emblemáticas para Coronel Oviedo, que en este caso es la empresa San Jorge y la empresa La Ovetense, que lastimosamente hoy en día prácticamente fueron desapareciendo. Sí. Bueno, Papachín, te agradezco mucho por este relato un poco de nuestra ciudad, su historia, 267 años de historia que tiene nuestra querida Coronel Oviedo, la antigua Ajos, y por supuesto rememorar todo esto hace que no perdamos identidad, y la identidad es la que fortalece a un pueblo, a una ciudad para avanzar. Hay un dicho muy famoso y dice que para saber dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos, así que siempre es un placer recordar contigo esto. Sí, y nos recuerda lo que es el Tayud, y nos recuerda a nosotros que somos de tierra adentro, de que un buen árbol tiene buena raíz. Que no precisamente una tormenta, no precisamente un viento venga a tumbarnos. Y ese debe ser justamente la identidad que a nosotros nos caracteriza y que nos caracterizó siempre. Es importante en este caso de que renovemos cada cierto tiempo nuestras autoridades, pero exijamos más también de ellos, y que la ciudadanía también esté en comunicación directa con las autoridades. Vuelvo a reiterar, no voy a poner en tela de juicio quién hizo más o quién hizo menos. La ciudadanía va a quitar sus conclusiones, porque si no va a ser algo interesado de mi parte, pero siempre hay algo que podemos hacer más, y eso le decimos como padres de familia, ¿verdad? Y como hijos también, que fuimos en cierto y determinado momento cuando nuestros padres nos exigían más de lo que podíamos. Y bueno, y eso es lo que está pasando hoy en día. Un gran abrazo para vos, que tengan una feliz jornada, y por supuesto también a toda la ciudadanía, muchas felicidades por lo que representa Coronel Oviedo a nivel país y por supuesto en el departamento de Caguas. Gracias, Papachín Morales, historiador.